ambiente. Entonces, bueno, el tema de hoy es la oración como forma de mejorar nuestro yo espiritual. Entonces, bueno, de alguna forma partimos un poquito ya con el título, pues bueno, que existe Dios y que existe un mundo espiritual, ¿no?, después de la muerte. Entonces, en el mundo físico, pues tenemos 5 sentidos físicos, que son pues con los que todo el mundo nos manejamos, ¿no? Podemos tocar, oler, ver, sentir, el oído. Entonces, espiritualmente también pensamos que tenemos los mismos 5 sentidos espirituales y bueno, pues el cuerpo físico tenemos estos 5 sentidos físicos y nuestro cuerpo espiritual tendría 5 sentidos espirituales. Entonces, para los que venimos de la tradición cristiana, pensamos que existe Dios, entonces es un creador y de alguna forma es eterno, porque mantiene pues su creación. Entonces, en la Biblia habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si el hombre es imagen y semejanza de Dios, pues de alguna forma también, si Dios, el creador, es eterno, pues también nosotros pensamos que somos eternos debido a esto, a ser creados a imagen y semejanza. También en el contexto también cristiano y católico, también Jesús dijo que Dios era nuestro Padre. Nosotros quizá lo complementamos un poquito diciendo que es nuestro Padre y Madre, ¿no? Pues tiene los aspectos masculinos y femeninos. Entonces, de alguna forma, si yo soy padre, tengo 2 hijos y ahora 3 nietos, si uno es padre, quiere estar con sus hijos eternamente. Entonces, si Dios es un creador, pues de alguna forma eternamente quiere tener esta relación con los seres creados, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado, por ser imagen y semejanza del creador y porque pensamos que Dios es nuestro Padre y Madre, pues por eso pensamos que también el ser humano es eterno. Entonces, nuestro cuerpo físico muere, pero dentro de cada ser, pues todos tenemos este deseo de querer vivir eternamente, sobre todo cuando estamos bien. Si tenemos así, pues un día bonito, estamos con los seres queridos, pues nos gustaría que durara para siempre. Entonces, la vida física obviamente es limitada, incluso personajes como Jesús, Buda, Confucio, otros líderes espirituales murieron, ¿no? Es decir, su cuerpo físico desapareció. Entonces, al morir el cuerpo físico, pues hay varios textos de Raymond Moody y otros científicos que han experimentado, han entrevistado a personas que han fallecido y pues, clínicamente han estado muertos y de alguna forma, pues luego al volver contaban experiencias similares. El famoso túnel, es decir, una serie de experiencias que, bueno, yo en este campo no voy a entrar, pienso que ya hay mucha documentación y quería enfocar un poco este tema desde otro aspecto, ¿no? En el mundo espiritual, lo que nosotros pensamos, también por algunas experiencias que hemos tenido, que lo más importante es el amor. Entonces, igual que en el mundo del bebé, es como vivimos en 3 etapas. La primera etapa en el bebé, como dentro del vientre de nuestra madre, en un ambiente líquido. La segunda etapa en el mundo físico, con el aire, el oxígeno. Y la tercera etapa sería en el mundo espiritual, y allí el amor o los valores o lo que uno ha desarrollado, la vida en la tierra, sería cómo te puedes mover, ¿no? Por poner una analogía, si uno está bien, pues se puede mover en más direcciones. Es decir, un bebé nace y si nace ciego o sordo, el mundo físico es igual de bonito. En el Valle de Nuria o en las playas de la Costa Brava, es decir, si estás bien, puedes ir y disfrutar las montañas, el Pirineo, ir a buscar setas, pasear por el monte. Pero si naces ciego, no importa que todo sea muy bonito, no lo vas a apreciar, pues no puedes. Pues espiritualmente pensamos que es igual. No hay un cielo y un infierno, el mundo espiritual es igual para todos. Depende de nuestro estado interior, que uno lo puede experimentar más, mejor o peor, ¿no? Entonces,
los 9 meses de la vida en el feto como feto dentro de la madre determinan nuestra vida física. Si tu madre pues, ha tenido un accidente en ese tiempo o has nacido con algún problema, luego los 90 años de vida física lo pasas mal. Pues espiritualmente es igual. Si no nos desarrollamos bien en nuestra vida física, en el otro mundo pues tendremos dificultades. Entonces el mundo espiritual es la causa, el origen, y luego se creó el mundo físico. Entonces Dios es espiritual y no lo podemos ver. Quiero decir, el creador le podemos llamar Dios, o en otras tradiciones le llamarán de otra forma, pero de alguna forma no se puede ver. Es el ser humano que sí que podemos estar en los dos mundos. De alguna forma nos podemos relacionar con el mundo físico y tocar las cosas, verlas, pero también espiritualmente nos podemos relacionar con las cosas del mundo espiritual o más interior. Entonces, en ese sentido, decimos que el ser humano es como un microcosmos, porque dentro de nosotros tenemos todas las características del mundo físico y del mundo espiritual. Por ejemplo, el pelo sería igual que el mundo vegetal, el sistema de venas y arterias sería igual que los ríos, pues, el tema del hueso, ¿no? Pues dentro del hueso está la médula y es como el magma de la tierra. Quiero decir, hay muchas cosas en nuestro cuerpo físico, por ejemplo, pues la mayoría de los árboles frutales, aún no sé si hay salvajes, pero bueno, igual ante la antigüedad habían. Las manzanas las puedes coger del árbol, quiero decir, o si no te ayuda a tu amigo y las coges. Quiero decir, el mundo físico es obvio que se ha hecho al tamaño del hombre. Aunque ha habido animales más grandes, ya no hay tantos. Y de alguna forma, pues espiritualmente es igual. El mundo espiritual refleja nuestro carácter, nuestra parte interior. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con la mente espiritual, pues podemos desarrollar, pues también apreciar los valores como la belleza, la bondad, la verdad, que concretamente en el mundo se reflejan a través del arte, la ciencia o la bondad, el corazón, la sensibilidad, ¿no? Entonces, nuestra parte, no hay ningún animal que se pueda relacionar o que escriba libros de literatura o que pueda apreciar un poema, ¿no? Entonces, las habilidades del hombre, pues en este local hay una serie también de cuadros, pues uno te pueden gustar más o menos, pero el ser humano tiene esta creatividad, ¿no? Entonces, en ese sentido también en las tradiciones cristianas también habla de los ángeles. De alguna forma los ángeles son siervos, ellos solo tienen cuerpo espiritual, entonces son como servidores, ¿no? Es decir, pero no pueden, no tienen el título de hijos. Incluso en la Biblia, pues San Pablo decía que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Quiere decir que el ser humano, el valor es más alto. ¿Qué ocurre? Pues bueno, en distintas explicaciones religiosas pues se habla de la caída del hombre o la separación del ser humano con Dios. En ese sentido, pues la realidad del ser humano es bastante miserable. Es decir, el ideal es que teníamos un gran valor y también el ideal es que nuestro yo espiritual, pues podríamos percibir todo lo espiritual en la vida física, pero nuestro espíritu está muerto, es decir, muy poco desarrollado. Hay personas en la tierra pues que tienen los videntes, la gente falsa que cobra por no. Hay gente que puede tener experiencias con otras personas, oír cosas o tener intuiciones, pero en general no hay casi nadie que tenga todos los sentidos espirituales abiertos. Entonces, por eso hay también mucha confusión en los temas de los espiritualistas, porque si yo oigo cosas, el otro escribe automáticas, otro habla en lenguas, otro tiene otros dones, pues luego no se ponen de acuerdo. Y hay mucha confusión en estos temas, porque es como el chiste o la historia de que varios ciegos tocan un elefante. Si cada uno toca una parte, al final o ves todo o si no es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, pensamos que Dios es el origen de todo, ¿no? Entonces,
todo viene de Dios y sin Dios, pues sin el Creador no puede haber nada. Entonces, si debido a que la humanidad se ha separado del Creador, pues por eso todo es tan difícil, ¿no? Es decir, porque es como un coche, por ejemplo. Si quien ha diseñado el coche sabe cómo es el motor, sabe cómo es el coche y lo puede arreglar. Pero si uno te dan un coche, pues te funcionará un tiempo. Pero si no te explican que va con gasolina o con eléctrico y hay que hacer esto o lo otro, pues te va a durar solo un trozo. Podrás ir a Vilanova o a Mataró, pero llegará un momento en que se para. Pero en ese sentido el ser humano es similar, ¿no? Es decir, al haber perdido esta conexión vertical con el Creador, por eso es tan difícil las relaciones horizontales, porque las relaciones horizontales se pueden construir cuando hay una relación vertical con el Creador potente. Si no, son relaciones temporales, ¿no? Es decir, hay muchos conflictos. Por ejemplo, mucha gente se casa, pero luego también mucha gente se divorcia. A veces no es fácil mantener una amistad por mucho tiempo. Entonces quiero decir que las relaciones personales son difíciles porque al no estar conectados con el Creador, pues hay mucho conflicto, ¿no? Entonces también hemos perdido el amor por la naturaleza, ¿no? Es decir, la creación es muy bonita, pero cuando estamos mal, no importa dónde estés, si estás en un prado bonito, en una montaña preciosa o en el mar, no tienes ganas de nada. Es decir, entonces, aún así, muchas personas sí encuentran en la naturaleza una paz, un algo, pero no lo encontramos con los demás, en el sentido, el ser humano debería de ser más precioso que cualquier cosa de la naturaleza, de la creación, pero aún así nos molesta vivir con gente a veces, o no nos sentimos cómodos unos con otros. Es decir, el ser humano se ha deteriorado tanto que hemos llegado a ser extraños unos de otros, ¿no? Y todo esto pensamos pues, que viene de lo que en las religiones se llama la caída del hombre o la separación del ser humano con Dios. Entonces nos hemos vuelto ignorantes, ¿no? De la belleza de las cosas, de la belleza del ser humano, ¿no? Entonces, y también si Dios es nuestro Padre o Madre del cielo, de alguna forma cuando pensáramos en Dios tendríamos que pensar en tú, en un ser directo, ¿no? Es decir, por lo menos en Occidente, aquí en España, cuando hablamos con nuestros padres hablamos de tú, no de usted o de una forma. Entonces, Jesús también llamaba a Dios papá o papaíto, es decir, este corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener este tipo de relación con Dios como de padres e hijos, ¿no? Entonces, debido a que tenemos una relación indirecta con Dios, pues por eso no entendemos, hemos llegado a ser ignorantes de todo, de cómo funciona el mundo físico. La mayoría de nosotros vamos al campo y no sabemos los nombres de los árboles. Es decir, a lo mejor sabemos de Isabel Pantoja o de otros personajillos de la sociedad, pero quiero decir, las cosas que ha creado nuestro Padre muchas veces somos ignorantes. Entonces, de alguna forma tenemos que, y de temas espirituales igual, es decir, la humanidad lleva 6.000 años bíblicos o muchos más científicamente hablando, pero no hay certeza de que haya una vida después de la muerte o no hay certeza de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, es obvio que no estamos conectados al que nos ha creado. Hay muchas teorías de dónde venimos, que si el Big Bang, que si tal, si cual. Sí, la forma los científicos poco a poco van encontrando, pero incluso yo no soy experto en el tema del ADN, pero claro, están cada vez descubriendo más cosas, pues que sí, que hay un origen común de los seres humanos, aunque haya distintas razas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, cuando ves todas las galaxias y esto, lo nuestro es muy pequeño, hay millones de estrellas dando vueltas por allí. Entonces, quiero decir, la pequeñez de cada ser humano es grande comparado con todo lo que hay por ahí. Pero si sentimos que tenemos este valor de ser hijos o hijas del Creador, pues nuestro valor es grande, somos importantes. Es decir, un padre que tiene hijos, pues de alguna forma no va a olvidarse nunca de sus hijos, no importa si tienes 4 o 24,
pero esta relación de amor es eterna, ¿no? Entonces, aunque el ser humano esté mal, porque pues, tenemos conflictos, no estamos felices muchas veces, pero el Creador nos quiere. Entonces eso es un poco que a mí personalmente me da bastante esperanza, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Decir, el hecho de que el ser humano es hijo o hija del Creador, pues eso, es decir, nos da un valor, ¿no? Es decir, y el Creador no puede olvidarse del ser humano, aunque estemos mal o en conflicto, pero el Creador no puede destruirnos, ¿no? Es decir, porque somos sus hijos e hijas. Por eso Dios ha estado trabajando la historia, pues por un lado a través de la ciencia, pues con el desarrollo tecnológico. Hoy en día la vida es mucho más cómoda que en el pasado, y también a nivel espiritual. Por ejemplo, en tiempo de Moisés la religión era muy básica, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, allí no había mucha historia. Es decir, robabas, te cortaban la mano. Si ibas sin mano es que había robado. Viene Jesús y hablaba del perdón. 70 veces 7, comenta Jesús. Pues bueno, 70 veces 7 son muchas veces. Quiere decir que nos abrió un nivel espiritual más alto. Y yo creo que hoy en día, pues con estos 2000 años que han pasado desde Jesús, pues también el nivel espiritual ha mejorado más, ¿no? Entonces hay más sensibilidad. Antes la gente iba a las guerras y volvía orgulloso de haber matado gente. Hoy en día yo no conozco tanta gente, pero no conozco a nadie que quiera ir a la guerra y matar a los franceses o a los de Marruecos. Es decir, tenemos más sensibilidad que antes, ¿no? Entonces Dios vemos que nunca ha dejado de amar al ser humano, ¿no? Aunque le hagan caso o no le hagan caso, aunque crean en Él o no crean en Él, ¿no? Entonces nos gustaría que todo fuera bien en nuestra vida, pero a veces no nos gusta esforzarnos, ¿no? Entonces allí es donde entra el tema de la oración, es decir, la oración, es decir, es algo que mejora nuestro carácter y también reduce la distancia con el Creador, ¿no? Es decir, la relación con el Creador, pues la persona que yo creo que espiritualmente ha dado un estándar mayor, aunque yo personalmente por respeto conozco de otras religiones, del confucianismo, del budismo, del islam, algo, pero Jesús lo dijo claramente, que Dios era nuestro Padre, ¿no? Del cielo. Entonces, pues es una relación como un padre y un hijo. El tema es que Dios sabe mucho porque lo ha creado todo. Entonces, cuando uno busca una solución a su situación, pues obviamente es a través de la oración. Entonces, la situación del ser humano, yo la explicamos en nuestras enseñanzas, es como una taza agujereada, que aunque echamos agua, pero vas cayéndose. Entonces, ese es el conflicto que el ser humano tiene, ¿no? Que no somos felices porque pues siempre hay algo, ¿no? Es decir, es difícil tener paz, porque si tienes un agujero en la taza, aunque vas echando algo, pero se va cayendo. Entonces, en ese sentido, nuestra vida es un poco como tapar el agujero, ¿no? Es decir, cómo poder realmente llegar a estar en paz, ¿no? Y vivir una vida, pues, armoniosa, ¿no? Verticalmente y horizontalmente, ¿no? Entonces, nuestro carácter no es muy bueno, pues Dios nos puede ayudar a mejorarlo, es decir, de alguna forma. Entonces, si tenemos cosas que no entendemos, pues sí, Dios tiene las respuestas. Entonces, a través de la oración podemos encontrarlo, ¿no? Es decir, de alguna forma, para resolver problemas personales, familiares, nacionales, incluso mundiales, si uno ora sinceramente a Dios, pues se puede encontrar un camino, ¿no? Para poderlo encontrar, ¿no? Es decir, la solución. También a veces la gente con la oración buscamos oraciones rápidas, ¿no? Es decir, oramos por algo, nuestra abuela está enferma, oramos pero no siempre todo se soluciona enseguida. Es decir, Dios también ora por el ser humano. Es decir, es una relación doble, ¿no? Es decir, el ser humano se relaciona con el Creador, pero también el Creador tiene una relación con el ser humano. Entonces, de alguna forma, a lo mejor un tema necesitamos esta vida y parte de la otra vida para poderlo resolver,
pero no importa. Si uno insiste, hay un ser querido que nos hemos peleado o hay una situación difícil, pues a través de la oración se puede ir mejorando la relación con esa persona, ¿no? Entonces, sin conectarse al Creador es muy difícil amar a los demás, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro punto de vista, pero el Creador los ve a todos iguales, da igual que sean de una ideología o de otra, de un grupo étnico o de otro, es decir, porque Él es el Padre y Madre de todos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos mal de alguien o de una raza o de alguna persona, en realidad estamos hablando mal de nuestro hermano o hermana. Entonces, Dios no puede estar con nosotros. Es decir, una cosa es si algo es objetivo, si hay corrupción, si hay algo, obviamente hay que denunciarlo y quien hace algo mal lo tiene que pagar. También esto el hinduismo lo explica muy bien con sus teorías del karma, ¿no? Es decir, si se daña al conjunto, a ti o a gente de tus descendientes, pues viene un pago, ¿no?, espiritual. Es decir, puede nacer un hijo con problemas de salud o uno muere muy joven o unas condiciones que se han puesto en el pasado o en el futuro. Pero de alguna forma Dios como Padre y Madre pues nos quiere a todos, ¿no? Y quiere que en nuestra vida física en la tierra pues podamos desarrollar al máximo nuestro yo espiritual. Nuestra parte espiritual no se mejora con actos esotéricos o algo muy complejo o estudiando la cábala de los judíos, es decir, con una cierta complejidad. Todo puede ayudarnos, pero al final es una relación más familiar. Es decir, Dios es nuestro Padre, vivimos como hermanos y hermanas, pues es ayudándonos unos a otros, es decir, intentando resolver las situaciones concretas. Es ahí donde realmente uno crece espiritualmente, cuando vive por los demás. Por ejemplo, en el mundo católico está el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que fue a un sitio y empezó a servir a la gente. Pues espiritualmente el espíritu de la Madre Teresa era muy alto, quizá mucho más alto que teólogos católicos que han podido estar toda su vida en una biblioteca estudiando la teología, porque al morir uno que sabe mucho te llevas conocimiento, pero uno que ha vivido ayudando a los demás, a los hijos e hijas de Dios, da igual su raza, religión, pues de alguna forma eso le ha dado más fuerza espiritual, ¿no? Entonces también, es decir, cuando tenemos dificultades con una persona que no podemos ni verla o hay mucha tensión, pues si oramos sinceramente por esa persona, las relaciones mejoran, ¿no? Es decir, sin Dios yo creo que es difícil resolver los problemas. Hoy en día hay muchos psicólogos y cada vez hay más problemas. A veces dicen los estudios que hay un 15% o más de personas en depresión. Entonces, claro, cada vez hay más. Y cuando ves las cifras bueno, yo las conozco de Estados Unidos, que tengo allá a mi hija, de pastillas que se venden en Estados Unidos por la depresión, aparte del beneficio adicional que tendrán las farmacéuticas, pero da un poco de cosa, quiero decir, de ver que tanta gente está tomando pastillas por la depresión. Yo pienso que, bueno, si nos conectáramos al Creador, todos estos problemas se resolverían, ¿no? Es decir, Dios al principio, en la historia, por lo menos en la zona de la Biblia, el Génesis, nos dio un consejo. Dios habla poco. Por un lado, en el Génesis dijo, creced, multiplicaos y dominad. Básicamente, creced es crecer interna y externamente. Multiplicaos es, pues bueno, formar familias y pues, tener descendencia si se puede. Y luego el dominad es un dominio por amor de las cosas de la creación, sin contaminación, sin destruir el medio ambiente. Entonces, luego también Dios a través de Moisés dio los 10 mandamientos. Entonces, de alguna forma, los 10 mandamientos pues, son muy básicos. Los dijeron hace mucho tiempo, casi ya 4.000 años, pero no los hemos cumplido. Es decir, ya no entro en teología si uno cree o no en Dios, pero el no matarás es muy concreto. Es decir, el no robar o no violar o estas cosas. Es decir, cosas tan básicas que nos dijo
de alguna forma al Creador a través de alguna persona, pues no lo hemos cumplido. Y así va el mundo, ¿no? Pues hay guerras, unos gastos de armamento todavía muy elevados y muchos conflictos. Entonces, y luego la relación del ser humano con la creación también es muy pobre, ¿no? Porque no hemos podido llegar a dominar ni la parte espiritual de nuestra vida ni la parte física. Por eso, pues bueno, hay realmente muchos conflictos, ¿no? Entonces, el mundo espiritual no se va a arreglar hasta que en el mundo físico estemos en paz. Si yo me muero mañana y odio a 10 personas, ese odio por morir no voy a cambiar, seguiré odiando a 10 personas. Si yo mañana me muero y quiero a 100 personas, pues eso es lo que me llevo en el mundo espiritual. Entonces, en la otra vida en la muerte no cambia nada. Nuestro estado interior, el día que mueres, pues es el que te llevas, ¿no? Aquí me gustaría contar, yo soy de Barcelona, nací aquí, pero vivo actualmente en Madrid, pero cuando era pequeño, tenía 12 o 13 años, iba con mi madre en el metro de la estación de Plaza de España y como niño un poco travieso, pues antes habían unas máquinas de pesar que había como una barandilla y yo me cogí allí, pero la máquina estaba enchufada a un cable y de pronto me quedé medio electrocutado así un buen rato, ¿no? Es decir, así temblando y con la corriente, ¿no? Y entonces yo en ese momento estuve unos 10 o 12 minutos como con la corriente y entonces yo me salí de mi cuerpo y entonces los que conozcáis la estación de Plaza España, que hay una bóveda, yo estaba arriba y yo veía a la gente que me estaba mirando como una atracción de feria, la mayoría, es decir, ese chaval, ¿qué le pasa aquí? Pero estaba mi madre y otra persona que no la conocía de nada, pero se le veía una luz diferente, que me querían ayudar. Entonces, al cabo de un rato, pues no me querían tocar, pero luego se pusieron de acuerdo, me dieron un golpe y me soltaron de allí y luego caí al suelo. Entonces, en ese rato podía ver el espíritu, no veía a la gente físicamente, sino les veía espiritualmente. Entonces veía, pues, mi madre tenía una luz que me quería a mí y la otra persona también, pero los demás se les notaba miedo, ¿no? Es decir, no, a este tío no lo toco, que me va a pasar algo. Entonces, de alguna forma, pues de ese momento entendí, luego he ido leyendo cosas y comprendo mejor el mundo espiritual, pero de alguna forma, es decir, cuando uno va a morir, pues su espíritu se separa del cuerpo y no te duele en el sentido, es decir, pero tú te ves a ti mismo y no ves qué camisa llevaba el que pasaba por ahí, ves en la parte interior, ¿no? El carácter y todo esto. Entonces, hoy en día el tema del mundo espiritual, por ejemplo, hay cada vez más personas en psiquiátricos o problemas mentales, ya no solo de depresión, sino de locura o daño mental o neurosis. Entonces, en ese sentido, muchos problemas espirituales vienen por nuestra parte espiritual, ¿no? Que está en conflicto. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que una oración sincera al ser que nos ha creado, ¿no? Es decir, cada uno podemos tener una creencia o no, pero esta conexión con el Creador yo creo que nos puede ayudar, ¿no? Y realmente nos puede dar una paz, un amor y una alegría en nuestra vida. Pues nada, aquí quería yo terminar y agradeceros vuestra asistencia y también si alguien tiene alguna pregunta, comentario o crítica o lo que sea, pues aquí estamos.